Eh, en el nombre de Jesús, hoy vamos a hablar de lo que es el infierno, más conocido como el lago de fuego, y Seol. el Seol también, el Hades. Eh, Cuando uno no acepta a Jesús como su Señor y Salvador y no agarra el camino que tiene que agarrar, que es el camino que... Porque Jesús dijo que el camino que lleva a la vida eterna, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos que elegir a Jesús como el camino. Eh, entonces vamos a empezar a leer sobre el infierno, sobre los versículos que hablan del infierno. Cualquiera los puede buscar. Mateo 5:22. Dice, Mateo 5:22 dice, pero yo les digo que todo el que se encolerice sin razón con su hermano, es culpable ante la corte, y todo el que le diga a su hermano raca, culpable es ante la congregación, y todo el que diga idiota está condenado al Gejana de fuego. Eh, la palabra idiota es como decir al hermano idiota, es decirle porque uno que está hablando del Evangelio o uno que está hablando de la palabra, uno dice que es un idiota y no es así, porque lo que Dios dice es bueno y no es malo, y eso es lo que habla la palabra, es no decirle idiota a tu hermano, no le digas idiota. Si te está hablando bien la palabra, o te está comentando algo de la palabra, o están hablando sobre la palabra, y vos le decís un idiota, o le decís, o sea, no le puedes decir idiota a tu hermano cuando está hablando una verdad, porque no podés llamar a la verdad como una idiotez. A veces a uno se le escapa decir idiota, decir tonto, decir esto. Somos personas que tenemos nuestros errores, y a medida que va pasando el tiempo lo vamos a ir cambiando. Pero ahí está el detalle de decirle idiota al hermano cuando está hablando algo que tiene que ver con el que está hablando algo bien de la palabra, y uno le dice que es un idiota, como hablando de Jesús, hablando la verdad, o hablando de la palabra, digamos. Uno le puede decir al hermano, sos un idiota por lo que estás hablando. Es como que estás negando la verdad y le estás diciendo al hermano idiota, y el hermano está hablando algo de la palabra que no es de él, es lo que dice Dios en la palabra. A veces uno comete errores y uno dice, no seas idiota. Bueno, pero hay que moderar. Directamente no es bueno decirlo, pero de a poco vamos a ir cambiándolo. Ese que dice, esa parte que dice Jejana, Huejana o Jejana de fuego, es una parte eh, donde se quemaban en Israel, que estaba siempre prendido, donde se quemaba la basura, los muertos. Cualquiera puede buscar la palabra y eso es lo que va a decir el diccionario, que es una parte donde siempre estaba prendido. Era como un basural gigante, donde todo se prende fuego, porque en ese momento no había para tapar, no había esas máquinas que hay ahora, que esas máquinas que trabajan, que demuelen todo, y no había tanta maquinaria. Era tanta la basura que había, que tantos hombres trabajando hacían lo que podían. Era más conveniente que seguramente que la tiren y que después le prendan que la prendan fuego, y era eso nunca se apaga, nunca se apagaba. Pero acá no habla de eso, habla de algo más fuerte, de que es un fuego que nunca se apaga. Y en realidad hay fuego en el medio de la tierra, que es eso que nosotros vemos a través de los volcanes.
Los científicos tratan de ver, de llegar hasta las profundidades de la Tierra y no pueden porque no pueden, porque van a avanzar hasta cierto punto y creo que no van a poder avanzar más. Pero Jesús sí bajó y agarró las llaves, ¿sí? Las llaves del Hades, dice la palabra. Y le sacó el imperio de la muerte. Había algo acá que lo dice la palabra. Ahora vamos a ir leyendo. Entonces, y ahora los científicos, nosotros estamos viendo a través de la televisión, que vemos a través de la televisión, cuando hay esos volcanes que entran en erupción, que sacan toda la lava para afuera. Ahí nos damos cuenta que en la Tierra, adentro, en el mismo, adentro hay un lago de fuego, hay fuego. ¿Cómo puede ser? Y bueno, es así. Si hubiera agua, saldría agua, pero no sale agua, sale fuego. Y entonces la Biblia está escrita mucho antes que... Está escrita mucho antes, o sea, da por sentado de que hay fuego en la tierra. Ese es Mateo 5:22, ahora vamos a leer Mateo 5:29. Mateo 5:29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y que no que sea arrojado todo tu cuerpo a la huejana. ¿Tenés esa palabra huejana? Huejana. Acá hay un problema. Es que uno no puede andar tentando y buscando el pecado y andar en el límite y vos sabés que vas a caer y bueno, salite de esa cosa si sabes que vas a caer, que a Dios no le agrada el pecado. Porque Dios se enoja cuando una persona se anda revolcando como un chancho en el lodo. Si ya saliste de ahí, no te vuelvas a revolcar en el lodo. Y nadie va a heredar si anda en el chiquero, revolcándose en la maldad. O sea, hay que controlarse. Si no, ¿cuál es el cambio? Si antes veníamos del chiquero todo sucio, veníamos con una mugre impresionante, lleno de manchas de pecado, sin esperanza, sin Dios, que ya el mismo Satanás nos iba a llevar al mismo infierno porque nunca habíamos aceptado. Entonces, ¿cuál es el motivo? Seguimos en el pecado, y después queremos que el Señor nos lleve al cielo. Y nos tiene que llevar así como estamos, sucios. Y por eso dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Una persona que no tiene un arrepentimiento real no va a heredar nada porque acepta a Cristo, se convierte y sigue en la maldad. A mí me pasó que yo continué en la maldad y eso me trajo muchos problemas. Y después en la corrección me di cuenta que estaba mal, por no hacer las cosas que la Escritura dice. Entonces hay que corregir cualquiera que ande en pecado, ande en maldad, tiene el infierno asegurado, el lago de fuego. ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con Noé? La gente no quería estar con Dios, no querían subir al arca. Y fueron todos destruidos. Venos la familia de Noé. Lo que eran los hijos. Bueno, cualquiera puede leer la historia de Noé. Así que la historia está escrita, el arca de Noé, cualquiera la puede leer. Entonces, el Huejana dice. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que sea arrojado todo tu cuerpo a la Jejana. Entonces, hay que salir del pecado.
hay que salir del pecado. Acá dice muy claro, dice si tu mano y no dice otra cosa. El riesgo de tropezar. Acá más abajo también está el riesgo de tropezar y ese tropiezo que trae. Dice, mire, en la parte de abajo dice acerca del divorcio, ¿ves? Fue dicho, el que repudia a su esposa, dele carta de divorcio, pero yo le digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por causa de fornicación, la induce a cometer adulterio y todo el que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Fornicar. La palabra fornicación. O sea, un problema, el pecado, la gente quiere andar en el pecado, quiere heredar con Dios, y la gente quiere andar en el pecado y quiere que esté su esposo y su esposa a su lado. Si ya andamos en el pecado del adulterio, queremos que nuestro esposo esté a nuestro lado y queremos heredar el cielo también. ¿Cómo es la historia? Si ya viendo que nosotros cometemos el pecado, podemos perder a nuestra familia, ¿no podemos perder la herencia en el cielo también? Qué pregunta, ¿no? Y el Señor dice, y por causa de fornicación uno es separado. Y por causa de adulterio y fornicación también uno puede ser separado del cielo, de la vida eterna. Porque dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los adúlteros heredarán el reino verán a Dios. Entonces no es que podemos hacer lo que querramos. El infierno existe. Y no hay que hacer, y si no existe, porque hay fuego dentro del mundo, ¿o no? Que salen por esos volcanes y todo el mundo los ve. Todo el mundo ve que hay fuego. A veces nos quemamos un dedo y lloramos. O nos sale una gran ampolla y lloramos. O sea, cualquiera se tiene que dar cuenta de lo que es el infierno. Y la gente anda en sus maldades, hay que arrepentirse. Mientras uno pueda, hay que arrepentirse, correr a los brazos de Jesús y decir, Señor, acá estoy en el nombre de Jesús. Te confieso como mi Señor y Salvador y creo que Dios te resucitó de los muertos y sos salvo. Pero salvo en el sentido de que tus pecados son perdonados y entras y el Señor te acepta como su hijo. El infierno, dice, infernum, ni el lugar ni la palabra aparece en las escrituras de Aten ni del... esto dice, se popularizó por la obra de la Divina Comedia de Dante Alighieri y por tradición se ha aceptado en religiones emanadas del cristianismo. Conforme a la escritura, nadie va al infierno, porque como el tal no existe. O sea, no existe como con la palabra. La palabra fue inventada, digamos. Fue algo que se dijo infierno. Pero la palabra exacta es el Gehenna o Gehenna. Es interpretado como infierno, pero el original lo dice así. Otros traductores interpretan infierno cuando la escritura habla de las partes bajas de la tierra. Las partes bajas de la tierra es lo bajo, lo que está después del... las partes bajas, la parte baja de la tierra. No es el centro, es la parte baja, la baja de la tierra. Es abajo, abajo, abajo. En las distintas napas y en las napas abajo vamos a pasar tierra, arcilla, piedra, hay un río que corre también, agua. Y más abajo, no sé si hay hierro, y al centro de la tierra está ahí ese no es el centro, hay fuego ahí. Por eso cuando salen de los volcanes sale ese fuego que recorre
recorre toda la tierra por abajo. Es algo muy raro, pero los volcanes existen en muchas partes del mundo. Entonces quiere decir que es toda una napa, como más que un mar, que creo que cubre gran parte de la tierra. Entonces hay fuego, hay un lago ahí, un lago de fuego. Ese es el lago bueno, Mateo 10:28, a ver. Mateo 10:28. El infierno existe y hay que hay que correr hacia los brazos de Cristo porque nos vamos. Yo no me quiero quemar en el infierno, por favor. Con el sol que me quema un poquito ya me quejo. Y con el calor que a veces hace, ya uno se queja. Imagínate con el calor que hace en el infierno, la quemazón total. Estaba escuchando que hay una cama llena de gusanos para el mismo Satanás. Y ese gusano dice que es un gusano ¿cómo te digo? Que la misma conciencia de los pecados que la persona ha cometido le acusa continuamente y le va a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no acepté? ¿Por qué no acepté? ¿Sí? Entregamos la vida para hacer cosas, entreguemos la vida para ser salvos con Jesucristo. No entreguemos la vida a nuestros placeres y deseos, que este cuerpo está hastiado de cosas que no son buenas. No hay que darle rienda suelta al cuerpo. O ya párale. Ok, dice el 10:28 de Mateo. Dice, no tengan temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino que tengan temor de aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en la Gejana. Gejana. En la Gejana. En la Gejana. Sí, no. En la Gejana. En la Gejana. Entonces la Gejana es un lugar donde se quema, pero nunca se va a apagar. Ese es el problema. Ese es el problema, de que nunca se va a apagar. De que nunca se va a apagar el fuego eterno. Después tenemos Mateo 18:9. Mateo 18:9. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Es mejor que entres a la vida con un ojo y no que teniendo dos ojos seas arrojado a la Gejana de fuego. Que no tiene que ser así seguramente la interpretación. La interpretación es otra. Gejana. Gejana, claro, no, es como se interpreta el Gejana. La interpretación, nada más, es que yo estoy leyendo y tengo que ver bien la interpretación, pero lo que dice la escritura es que el lago de fuego es un castigo para el que hace el pecado. Dice, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtatelo y échalo de ti, porque es mejor que entres a la vida estando cojo o manco y no que teniendo tus dos manos o tus pies sean arrojados en el fuego eterno. Acá dice fuego eterno. Fuego eterno. Ese es el problema.
Nadie quiere estar en el fuego eterno. Todos quieren el confort, todos quieren un lugarcito bien, una buena camita, bien calentita, así, con calor, jacuzzi, el televisorcito, el control remoto del celular, el buen carro, la buena moneda y la buena comida. Pero nadie quiere estar en el fuego eterno. Bueno, pero existe. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Acá está anotado. El que no crea, eso es otra historia. Nosotros creemos lo que nosotros pensamos y así nos va también. Entonces, este, ok, entonces ahora vamos a leer Mateo 23:33. El infierno existe y lo dijo, primeramente todas estas palabras que están acá las dijo Jesucristo. Entonces el que no cree en Jesús tampoco va a creer en la palabra. Entonces, si tú no crees en la palabra directamente, no crees en Jesús. Ahí está el problema. ¿Sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Entonces, esto lo dijo Jesús. Entonces, Mateo 23:33. Vamos a leer Mateo 23:33. 23:33. En el nombre de Jesucristo. Ok, mira. Ok. Está testificando en contra de ustedes mismos que son descendientes de los que mataron a los profetas, colmando también ustedes la medida de sus padres. Es que acá Jesús habla de que había esta gente agarraba y mataba a los profetas y colmando, ya uno colma la paciencia. Uno colma la paciencia, o sea, colmar la paciencia del Señor, o sea, si uno le colma la paciencia, bueno, ¿dónde querés ir? ¿Al cielo? ¿Y qué hiciste para ir al cielo? No es que hiciste. ¿Por qué vos teniendo a Jesucristo como tu Salvador que vino y murió por vos, lo aceptaste y seguiste en tu camino de perdición? Si sabés que te lleva a la perdición, vos colmás la paciencia. ¿O no te pasa que le colmás la paciencia a alguien y ya? Entonces no vamos a cosechar lo que si no hemos sembrado ni siquiera y hemos sembrado y tenemos puro espino. Y quieren ir, no, que queremos un campo lleno de no sé. No, si vos plantaste espino y vas a cosechar espino, entonces no pidas. Y acá le dice, colmando también ustedes la medida de sus padres. Dice, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación de la Gejana, perdón? Por tanto, de aquí yo les envío profetas sabios y escribas, y a unos les darán muerte. Esta gente no cree en los profetas, no cree en la palabra de Jesús, sino que los agarran, los matan. Han matado gente, predicadores del Evangelio. Y acá una camada de víboras. Camada de víboras son un montón de víboras. Una vez en una, se ve que Dios siempre pone cosas a nosotros en la cabeza, ¿no? Y una vez estaba mirando una película y una de víboras. Era una cosa que era impresionante. Se juntaron, pero no sé si eran como 5.000. Es un lugar donde están todas juntas, una enredada con la otra. Y están todas ahí juntas. Camada de víboras. ¿Qué le dijo? No le dijo ustedes son una camada de víboras. Hijos del mismo Satanás.
hijos del mismo Satanás. Dice, por tanto, de aquí yo les envío profetas, sabios y escribas, y a unos les darán muerte y los crucificarán, y a otros azotarán en sus propias sinagogas y los perseguirán de una ciudad a otra, para que venga sobre ustedes toda la sangre de los justos que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes dieron muerte entre el templo y el altar. La gente que hace el mal les espera el lago de fuego. Y lo dice la palabra. Si están viendo todos los resultados de la gente que hizo el mal, ciertos escribas se podían haber arrepentido y conocían bien la palabra, pero ellos querían vivir según las doctrinas, lo que ellos pensaban y no lo que decía el Señor. Ok, bueno, entonces tenemos ahora segunda de Pedro 2:4. Estamos haciendo un repaso bien de que hay un infierno y que hay que arrepentirse. Y más cuando sabemos que vamos a morir. Porque nosotros no somos eternos. Ok, dice 2:4, dice, y muchos seguirán su abominación, y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2:4. Y muchos seguirán su abominación, y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Acá habla de gente que habla pura cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, puras mentiras. El 2 de segunda de Pedro. Y entonces dice, y la gente anda hablando mal del Evangelio. No, porque estos evangélicos que lo que hacen es que piden plata, que andan en esto, que lo otro. Y sí, algunos de esas personas existen hoy en el mundo. Pero el Evangelio de Jesucristo no es ese que algunos conocen. El Evangelio de Jesucristo es hablar la palabra de verdad, ayudar a los necesitados, darle una palabra para que puedan ser salvos del infierno. Jesús es un amigo fiel. Jesús existe, Jesús está. Pero ellos se aprovechan. Y acá lo dice muy bien. La gente blasfema, porque estos tipos son unos tipos corruptos. Y acá dice, por codicia obtendrán ganancia entre ustedes con palabras fingidas, fingen un evangelio que no es. Aquellos cuyo juicio no cesa desde el principio y cuya destrucción no duerme. La destrucción de ellos nunca va a dormir. No va a dormir. Ese es el problema. La condenación es eterna. Porque ciertamente Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado a las regiones inferiores de las interiores en cadenas de tiniebla. Cadenas de tiniebla. Las cadenas de tiniebla puede ser una cadena de tiniebla que no te vas a salir de ahí. Es una cadena tan gruesa que no te vas a salir. A la gente le gusta escuchar un mensaje precioso, pero no, hay que ver la realidad, hermano. Cadenas de tinieblas. Las cadenas de tinieblas los entregó para que fueran reservados para la condenación de tormento, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que habiendo traído el diluvio sobre el mundo de los malvados, preservó a Noé, predicador de justicia, que era el octavo. Incendió las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenándolas a la destrucción, y las puso como ejemplo para los impíos que habrían de venir. Hoy hay que mirar eso. Los impíos que no quieren recibir a Cristo, que quieren andar en sus pecados, que piensan que jugar con el pecado es algo no, es un no rotundo. La Biblia lo dice y te lo afirma. No, por un rato no.
Olvídate del pecado, recibe a Cristo, anda bien, no seas un engañador, no seas un estafador, no seas un mentiroso, no andes en cosas raras, no mientas y todo lo que dice la palabra. Y rescató a Lot, que era un afligido por la conducta inmunda de los que eran licenciosos. Licencioso es lo que tenía licencia para pecar, o sea, le daban, todo le daba igual. Porque justo por lo que veía y escuchaba mientras vivía entre ellos, día tras día era atormentado su alma justa por los actos de aquellos licenciosos. Cualquiera va a ver la ciudad de Sodoma y Gomorra, figura en los mapas y hay fotos y hay todo. Es corta y sencillita y acá no se escapa ni nada. Ni por más que tengas un avión supersónico. Ok. Entonces vamos a leer Lucas 16, 23, 24. Oh, ya tengo mi compañera que se está durmiendo, pero bueno. Vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Bien? Okay. Oh, Señor. Entonces Lucas 16, 23, 24. Lucas 16, 23, 24. Lucas 16, 23, 24. Ok. Entonces, Lucas 16, 23, 24. Y en el Seol, estando en tormento, levantó sus ojos desde lejos y miró a Abraham y a Lázaro en su seno. Y exclamando en alta voz dijo: Padre mío Abraham, ten misericordia de mí, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque aquí estoy siendo atormentado en esta llama. El único, si pensamos que es el único, esta persona que va a recibir esto, ¿por qué sería tan injusto, tan injusta la vida, o tan injusto el Señor, o tan injusto? Y Dios no es un Dios injusto. Esta persona él era rico, pero era tanta la vanidad que tenía que pensaba que ¿qué? Es ahora lo que pasa. Vos rico, si sos rico, aceptá a Cristo y vas a ser más rico todavía. En el nombre de Jesús, arrepiéntete, ama al Señor, haz buenas obras. En el nombre de Jesús, no te hagas el vanidoso. Esto está en cualquier rico, cualquier persona. En el capítulo 16 de Lucas, versículo 23 al 26. Acá dice al 26, dice del 24, perdón, al 26. No, perdón, del 23 al 26, si quieren leer. Abraham dijo: He aquí, hijo mío, acuérdate de que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro sus males. Y mira ahora, él reposa en este lugar, pero tú eres atormentado. El tormento. ¿Alguien tiene algo para decir contra esto? ¿Alguien tiene con su pensamiento? ¿Quién puede decir algo contra esto? ¿A quién se le puede enaltecer o quién puede decir algo? Todos decimos mucho, pero no. Hay que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y creer que Dios lo resucitó de los muertos, arrepentirse de todos los pecados y hacer una vida en consideración con el Señor y predicar el Evangelio a los perdidos y hacer grande esto para que, como dice que hasta que cuando se termine de predicar en todo el mundo, ahí va a venir el Señor. Bueno, Mateo 5:29 ya lo leímos, Mateo 10:28, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Acá estamos hablando con la palabra,
Romanos 6:23. La gente puede decir muchas cosas, pero uno dice algo, viene otro, dice algo, viene otro, dice algo. Al hombre los caminos le parecen que son rectos, pero no. Romanos 6:23. Acá somos personas que estamos de paso nosotros. El Señor siempre está en este universo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23. Pero ahora que han sido libertados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, ¿ves? Cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y cree que Dios lo resucitó de los muertos, ya pasa de muerte a vida. Pero pasá de muerte a vida, no te sigas en la historia, en el pecado, porque si no sos igual, quedaste igual. ¿Te perdonó? Sí, bueno, todo lo que había hecho antes, pero de vuelta le te empieza a computar otro pecado. Y encima se te meten 7 espíritus peores, porque no podés continuar. Tenés que cambiar, cambiaste, listo, seguí, te cambiaste de bando, jugás para otro equipo. Y un equipo mejor, que paga mejor. Había un dicho que decía que el que anda no, lo escuché de otra prédica, dice que el que anda que el diablo paga mal, no paga bien el diablo. Todo lo que anda con el diablo le paga mal. En realidad no te paga. Te hace un cheque así medio que vas a cobrarlo, no tiene fondo. Y aparte de todo te liga dos mal el diablo. El diablo es así. Dice el 22, pero ahora que han sido libertados del pecado y se han convertido, ¿ves? ¿Te convertiste o no? Convertite, el Señor te convierte, pero convertite, no sea igual. Esclavos de Dios, tienen ustedes frutos santos, ahí está. Frutos santos. Y esto es en el Nuevo Testamento, no estamos hablando de lo cuyo resultado es vida eterna. Cuando cambiaste, tenés. Somos esclavos de Dios, tienen frutos santos. Ahí está, los frutos que damos, frutos santos. No de perversión, no de andar haciendo cosas, no de andar haciendo no. Cuyo resultado es vida eterna. Si hacemos frutos santos son resultado de vida eterna. Lo otro es camino de muerte y perdición y fuego eterno. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es la muerte. ¿Querés seguir en el pecado? Vas a tener muerte asegurada. Más muerte eterna y tormento eterno. Salmo 139, 7, 8. Falta poco igual. 139, 7, 8. Salmo 139. Salmo 139, 7, 8. Ok. Salmo 139, 7, 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me ocultaré de tu presencia? Si subo al cielo, así estás tú. Si desciendo del Seol, también estás allí. Ahí está. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice. ¿Dónde nos vamos a escapar? Si cuando Adán y Eva pecaron se querían esconder detrás de no sé qué y el Señor estaba ahí. ¿Y quién les dijo que estaban así y se pusieron hoja y qué sé yo y quisieron hacer un montón de cosas? Y nosotros porque tenemos un techo, tenemos algo, una frazada o lo que sea, nos queremos tapar y no, ¿dónde me iré de tu espíritu? Dice,
¿Dónde me ocultaré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo al Seol, también estás allí. En el Seol, el Señor es el superpoderoso, el Padre Celestial. Él puede estar en donde quiera, ya le agarró la llave. A Jesucristo ya, Jesús ya venció, ya, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que pasa es que todo este tiempo que estamos viviendo es el tiempo, es un tiempo. Él ya hizo su trabajo, consumado es, dijo, ya hizo todo. Falta que nosotros sigamos el camino de Él. Nosotros somos elegidos para predicar el Evangelio, para pregonar el Evangelio. No amemos tanto la vida, el que ama la vida la perderá. Y no, ahora nos enseña que nosotros tenemos que amar, tenemos que ser, a los falsos dicen que hay que superarse. ¿En qué te vas a superar? Como en la vida, como va gente frustrada, todos van frustrados, les enseñan a superarse humanamente y eso no es. Romanos 8, 1, 2, saben bien que van gente frustrada ahí. Así pues no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne. Ahí está. Así que pues no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne. Entonces si andamos conforme a la carne tenemos condenación. ¿Quién dijo que no tenemos condenación? Gracias a Dios que me sacó de todo ese pecado, esa licencia para pecar, en la gracia mal explicada. Acá dice muy bien, así que pues no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, si nosotros andamos con Jesucristo, para andar con Jesucristo tenemos que andar bien. Jesús no andaba con cualquiera. Sí, él comía pero no le seguía la corriente. Porque la ley del Espíritu de vida que estando en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Judas andaba mal y sin embargo se casó y se le reventó la cabeza por traidor. Entonces nosotros no tenemos que ser esa clase de traidores, traicionar a Jesús. Mateo 16, 18. Y ya terminamos. Mateo 16, 18. Traicionar a Jesús es decir lo que no es. Lo vendió por unas monedas. Mateo 16, 18. No hay libertad para pecar. El pecado trae muchas consecuencias. Erramos, pero no tenemos libertad para pecar. Mateo 16, 18. Uno puede hacer de todo, pero no todo conviene. Yo te digo también que tú eres Cefas, y sobre esta roca edificaré a mi iglesia, y las puertas del Seol no la vencerán. Y yo te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y lo que desates en la tierra. Luego dio orden a sus discípulos de que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y acá también Pedro también se mandó una macana acá. Bueno, es que también nosotros no.
no podemos hablar de Pedro, que Pedro, cuando lo niega Jesús, no podemos hablar como que somos mejores. El Evangelio tiene sus cosas, nosotros tenemos que seguir el camino y no somos ni mejores. Hay hermanos que son muy buenos, sí, felicitaciones, que les va bien porque no tienen tanto pecado, no andan en tanta cosa rara. Y hay otros que son más o menos, y eso tiene situaciones malas. No es que el pecado te va a traer algo. Entonces, por eso el Señor siempre habla de que corrijamos nuestro camino, que agarremos la palabra, que leamos la palabra, que ese es el sentido de la tanta escritura, de tanto libro escrito. Entonces sabemos que el infierno existe, que el Hades existe, que el Seol existe, que el fuego eterno, que el lago ese de fuego existe. Entonces Jesús dijo que tenemos que salir de lo que a nosotros nos lleva a ese tormento eterno. Una, la incredulidad de no creer en Jesús. Otra, la incredulidad de no leer su palabra y no seguir sus mandamientos. Eso nos lleva y continúa en el pecado. Entonces no andemos en pecado porque a Cristo no le agrada y dejemos el camino viejo. Todos tenemos la conciencia y cada uno sabe lo que es malo. Si uno lo continúa haciendo, ya se va apartando del Señor y por lo tanto no hay una bendición, nadie verá, sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a subir otros videos en el nombre de Jesucristo que tengan que ver con esto y hay que recapacitar. Tanto el incrédulo, el que no cree, puede ir a los brazos de Jesús a través de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, confesar, decir: acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y creo que Dios lo resucitó de los muertos. Confiesa lo que Jesús lo resucitó, que es el Hijo de Dios, que Dios lo resucitó a Jesús, que el Padre Eterno lo resucitó a Jesús y que le dio vida eterna. Y Él ahí, y que te perdone todos los pecados que hayas cometido antes. Y ahí tú te haces hijos del Padre Eterno y empiezas una vida a través de la palabra, leyendo la Escritura y obedeciendo al Señor. Nosotros vamos a seguir subiendo videos y puedes escucharlos las veces que quieras. Y más adelante vamos a poner una página y vamos a poner un número de teléfono. En el nombre de Jesús, que tengas el mejor día y hay una nueva esperanza para ti. Amén.